Buenas, bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos acerca del teorema de Tales. Cuenta la historia que Tales de Mileto fue retado por un sacerdote egipcio a calcular la altura de la pirámide del rey Khufu, mejor conocida como la pirámide de Keops. Esta tarea parece imposible, ya que la pirámide es increíblemente grande y la forma de esta pirámide no ayuda para nada a calcular la altura. Entonces, ¿cómo Tales iba a dar respuesta a tal problema? Tales ideó una estrategia matemática para poder dar respuesta eficientemente a este problema, a pesar de que para aquella época no existía un instrumento de medición por medio del cual pudieran calcular esta altura. Aquí nosotros tenemos la pirámide de Keops y un segmento rojo que representa la altura de esta pirámide. Sabemos que podemos extender un segmento que parta desde el pie de la altura hasta uno de sus vértices. También conocemos la longitud de este segmento, o podemos conocerla, ya que lo único que debemos hacer es tomar el centro de nuestra pirámide y medir la longitud hasta uno de sus extremos. Esto lo podemos hacer por un instrumento métrico, sin importar lo primitivo que sea. También sabemos que la altura debe cortar perpendicularmente a la base. En este caso, nuestra base es el suelo. Y el segmento que hemos construido, al ser colineal con el suelo, entonces formaría un ángulo de 90 grados. Luego de esto, Tales pensó en un objeto más pequeño pero que pudiera comportarse de la misma manera en que se comporta la altura de nuestra pirámide. En este caso decidió utilizar un bastón, o también conocido en ese entonces como gnomo, que era un instrumento de medición y de investigación. En este caso, él tomó el gnomo y lo plantó en el suelo. Este gnomo poseía la particularidad de que cortaba perpendicularmente al suelo, al igual que la altura de la pirámide. Por tanto, aquí se formaba también un ángulo de 90 grados. Luego de esto, él tomó en cuenta de que un mismo sol es lo que proyecta la sombra a todos los objetos. Y por tanto, la posición del sol es lo que determina la longitud de la sombra, además de, también sabemos, su altura. Habiendo entendido esto, él tomó en cuenta el haz de luz que corta la cúspide de nuestra pirámide y genera una sombra. Esta sombra va a ser definida como el segmento en azul. De la misma manera, un haz de luz corta nuestro gnomo o bastón sobre su cúspide y genera también una sombra, que sería en correspondencia también un segmento azul. Luego de esto se forma algo interesante. Se forman dos triángulos rectángulos. El primer triángulo, el relacionado con nuestra pirámide, que será el triángulo ABC, y el segundo triángulo relacionado con nuestro gnomo o bastón, que sería DEF. Desconocemos la longitud de AC, ya que sería la altura de nuestra pirámide. También desconocemos la longitud de CB, ya que es simplemente el haz de luz que va a cortar nuestra cúspide y va a generar la sombra. Pero sí conocemos cuál es la longitud de AB, ya que es simplemente la suma del segmento que parte desde el pie de la altura hasta uno de sus extremos, y a esto le vamos a sumar la sombra que está proyectando nuestra pirámide. En el caso del bastón, conocemos cuál es la altura del bastón, ya que es simplemente un instrumento pequeño que podemos medir fácilmente. Podemos medir de la misma manera su sombra, así que en este triángulo no tenemos ningún problema. Luego de esto, comprendemos que el segmento AB y el segmento ED son directamente proporcionales, ya que podemos entender que la altura de nuestra pirámide representa también la altura de nuestro gnomo o la longitud de nuestro bastón. Entonces,
lo que sería AB para nosotros también pudiera referirse como la sombra de esa altura. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, en vez de tener una pirámide, tuviéramos un bastón en AC, toda la longitud, todo el segmento AB sería su sombra. Por eso AB y ED serían correspondientes, ya que ambos segmentos están hablando de la sombra de la pirámide y del bastón respectivamente. Luego de esto comprendemos que el lado AC es directamente proporcional al lado DF, que sería la longitud de nuestro gnomo. Y finalmente entendemos que CB y EF también son directamente proporcionales, ya que un mismo sol es que está generando esos lados promedio del haz de luz. Ahí llegamos a la siguiente correspondencia. Sabemos que la altura de la pirámide se relaciona con AB, es decir, con su sombra, de la misma manera que la longitud del bastón se relaciona con su sombra. ¿Esto qué quiere decir? AC es a AB, de la misma manera que FD es a DE. Sabemos que esto aquí es una proporción, lo cual puede ser representado por medio de una igualdad entre fracciones. Esto es lo mismo que escribir altura de la pirámide dividido entre A es igual al bastón dividido entre su sombra, lo que sería en nuestro primer triángulo. La altura en nuestro segundo triángulo es el bastón, y lo que sería en nuestro primer triángulo AB, en el segundo triángulo sería la sombra de ese bastón. Por eso tenemos altura sobre AB, bastón sobre su sombra. Conocemos cuál es la longitud de AB, ya que podemos calcularla de una manera muy sencilla. Conocemos la longitud del bastón y también podemos conocer la longitud de su sombra. Son magnitudes que podemos manejar y calcular por medio de instrumentos métricos. Lo que nos interesa encontrar es la altura, así que yo puedo despejar la altura pasando el AB que está dividiendo del otro lado multiplicando, o lo que es lo mismo, puedo multiplicar de ambos lados de mi ecuación AB. Y nos quedaría que la altura de la pirámide es igual al bastón dividido entre la longitud de su sombra multiplicado por AB. A esto se le conoce como teorema de Tales y es precisamente esa relación de proporcionalidad entre los lados de dos triángulos rectángulos. Si queremos ver esto de una manera más gráfica, vamos a nombrar o a representar nuestros triángulos respecto a la pirámide y respecto al bastón por medio de estos colores, azul, blanco. Y cuando nosotros intentamos superponer el triángulo más pequeño, es decir, el blanco sobre el azul, miren lo que sucede. Vemos que el triángulo blanco cabe perfectamente en el triángulo azul. Esto quiere decir que ambos triángulos son originalmente proporcionales. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por su atención. Y no quisiera despedirme sin antes retarlos a aplicar lo que hemos aprendido en este video acerca del teorema de Tales en algún problema práctico en su vida. ¿Se creen capaces de calcular la altura de algún edificio o de algún objeto por medio de la sombra que emite el sol sobre él? No olviden suscribirse, darle like, no olviden comentar y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.